la grabación de la clase, el producto de la suma por la diferencia es simplemente el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. Fíjense que facilito, ¿sí? Porque siempre va a ocurrir que al distribuir va a haber dos cantidades con signos contrarios que se van a anular y siempre nos va a quedar lo mismo, el primero y el segundo. Si multiplicamos acá lo mismo, fíjense, 3x por 5 y tengo 15xy. 3x por menos 3x y tengo menos 9x cuadrado. 5 por 5 y tengo 25y cuadrado. Y 5 por 3 y tengo menos 15y. Y siempre se va a repetir la misma figura, que tengo dos cantidades iguales con signos diferentes. Eso va a hacer que yo tenga que simplificarlos y quedarme únicamente con los resultados de los cuadrados, es decir, 25y cuadrado y menos 9y cuadrado. Siempre, por eso se llama producto notable. Y tiene siempre esta regla fija, que tengo que elevar al cuadrado el primer término y que tengo que elevar al cuadrado el segundo término. ¿Sí? Ahora, fíjense, cuando está en orden no hay problema, pues el primer término acá es A y el segundo término es B. En cambio, en este está al revés. Fíjense acá, el primer término es 3, mientras que aquí el primer término es 5. En el video yo les había explicado qué orden se respeta. ¿Cuál paréntesis voy a respetar? ¿El positivo o el negativo? El positivo, profe. No, El paréntesis. ¿Cuál? ¿No se escucha, profe, público? El negativo, el profe. Ah, muy bien. Tengo que respetar el orden del paréntesis negativo. Eso significa que el primer término es 5y, mientras que el segundo término es 3x. Y en ese orden tengo que anotar. ¿Sí? Dicho esto, había algunos ejercicios en base a la regla fija. Por tanto, fíjense, esto es lo que tenían que casi memorizar. El producto de la suma por la diferencia es igual a la diferencia de cuadrados de ambos términos. Es decir, cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Siempre menos, ¿sí? Por eso es regla fija. Ahora dice, en actividades bastante sencillo, esto yo creo que la mayoría ha podido resolver, dice, indica si los siguientes ejercicios son o no son producto de la suma por la diferencia. Ahora sí, a ver, voy a preguntar uno por uno. Comencemos con Virginia Jiménez, inciso B. ¿Este producto es producto de la suma por la diferencia, sí o no? El B, ¿no? ¿Dijo? Sí, el inciso B. Sí, sí, profe. Sí, a ver, vamos a identificar. Tenemos 5A y 5A que se está repitiendo y tenemos 8B y 8B que se está repitiendo. Un positivo y un negativo. Correcto, sí es producto de la suma por la diferencia. Mariela Audiver, la que sigue acá en mi lista de los presentes en la clase. A ver, inciso C, ¿es o no es? Mariela Audiver, active su micrófono. ¿Es producto o no? No es, No es, muy profe. bien. Vamos a ver. 3x y tengo 3y. Ah, casi. Fíjense, las letras son diferentes, ¿no es cierto? Tienen que ser cantidades iguales y signos distintos. Por tanto, esto no es. De la misma forma, ustedes tienen que ir resolviendo estos. Vamos a hacer, a ver, el ultimito. Santiago Ortiz, el que sigue en mi lista, prenda su micrófono y dígame si el inciso F es o no es producto de la suma por la diferencia. Santi. Profe, buenas tardes. Me conecté hace rato, pero estaba atendiendo aquí a mis clientes. Muy bien, muy bien. Está bien, María. Santiago Ortiz, por favor. Buenas noches. Santiago Ortiz está en la llamada, por favor, puede contestar. No, Parece profe. que sea.
No, a ver, no es producto de la suma por la diferencia. Vamos a ver. Primer término, primer término. Hasta ahí vamos bien. Segundo término, segundo término. Hasta ahí vamos bien. Un negativo y otro negativo. No, no puede ser, ¿no es cierto? Entonces, por culpa de este menos, esto no es producto de la suma por la diferencia, porque como su nombre lo dice, uno tiene que ser suma y el otro tiene que ser resta. Sin embargo, acá tenemos dos restas. ¿Se dan cuenta? Por eso no es cuadrado o producto de la suma por la diferencia. Muy bien. De todos estos ejercicios, vamos a pedir a Brian Mancilla, a ver que active su micrófono, Brian. De la actividad número 3, ¿qué ejercicio quieres resolver entre todos, Brian? ¿El A, el B, el C, el D o el E? El A, profe. El A, está muy difícil, pues. A ver, inciso A. Está muy difícil. ¿Cuál dice usted? El No, D. no, está bien, está bien, El D, está bien. profe. El E de enano. Muy bien. Vamos a hacer el inciso E. A ver. En el inciso E tenemos. Ah, ya. No sé si era E o no, pero yo le escuché E, así que vamos a hacerle. A ver, tenemos como primer término 0,05, mientras que aquí tenemos como primer término F a la cuarta. Significa que no está en Ajá. orden, ¿no es cierto? Y tenemos que respetar siempre el orden del paréntesis negativo. Por tanto, este es mi primer término y F cuarta es mi segundo término. Entonces tengo primer término, segundo término. La regla fija para desarrollar producto de la suma por la diferencia es igual al cuadrado del primer término. O sea, ¿qué hago? Agarro el primer término, 0,05 c cuadrado d cubo, y lo elevo al cuadrado. Cuadrado. Luego, menos, agarro mi segundo término, en este caso F cuarta, y lo elevo al cuadrado. Cuadrado. Muy bien, los chicos que ya han terminado de resolver este ejercicio pueden sacar. ¿Cuánto es 0,05 elevado al cuadrado? 0,0025 C a la cuarta y D a la sexta menos F a la octava. Muy bien, Nelly. Ahí hemos sacado el resultado del primero. Su compañera dictó 0,05. Por 0,05 tenemos 0,0025. Menos, D cuadrado se eleva al cuadrado, menos, C cuarta, y D cubo se eleva al cuadrado y da D sexta. Ahora sí, Nelly, ¿cómo dice? Menos. menos F a la octava, profe. Muy bien, F a la octava, porque cuando tenemos potencia de otra potencia, esas potencias se 4 por 2, multiplican. 8. Exacto, 4 por 2, nuestro buen 8 que tenemos acá. Y tenemos resultado, ¿sí? De esa forma entonces se desarrolla el producto de la suma por la diferencia. Ahora, había aquí unos ejercicios para que ustedes desarrollen aplicando productos notables. Como pueden observar, yo voy a resolver, por ejemplo, el inciso C que tiene fracciones. Fíjense, los dos primeros corresponde al producto de la suma por la diferencia, porque tenemos el primer término en ambos, el segundo término que sería 5 en ambos, y tenemos un positivo y un negativo. Así que vamos a resolver estos dos primero y luego el resultado lo vamos a multiplicar por el tercero. Así que voy a anotar, fíjense por favor niños, anoto en un paréntesis, voy a anotar el resultado de estos dos, mientras que voy a copiar el segundo o el tercer paréntesis para multiplicar con el resultado que yo saque de estas dos expresiones justo aquí en este paréntesis. ¿Sí? Primer término lo elevamos al cuadrado, sería 2/3 m cuadrado elevado al cuadrado. Menos segundo término, en este caso 5, elevado al cuadrado.
Bien, ahí tengo ya la expresión. Ahora ya puedo yo desarrollar esta cantidad. Es decir, voy a mantener el paréntesis, voy a anotar igual. Y elevo, a ver, ¿quién me puede decir? María Ortiz, ¿está en línea, por favor? Parece que estaba ocupada la María. A ver. Yo eso todavía no le presenté, tampoco lo hice. Estoy, como me está costando. A ver, ¿Sí, profe? está bien, está bien. Profe. Brian Mancilla, ¿con quién está? ¿En compañía de quién es? Karen Lorena. Karen Lorena, a ver, dígame el resultado, Karen, de este elevado al cuadrado, 2/3 m cuadrado, lo elevemos al cuadrado. Cuarto. 2 por 2, 4. Y 3 por 2. 4. 4. 4 de sí. Sobre 3 Ok, elevado al cuadrado. Ay, profe. Qué chistoso que es el 6. ejercicio, ¿no? No M sé. elevado 6. Profe, no tengo 4, profe. al cuadrado. a la cuarta, multiplicamos exponentes. A la cuarta. Menos, ahora 5 elevado al cuadrado. 5 elevado al cuadrado tenemos 25. Voy a cerrar paréntesis y ahora vamos a copiar el paréntesis que sigue. Entonces voy a anotar entre paréntesis 25 más 4/9 m elevado a la cuarta. Fíjense, hasta ahí ya tengo desarrollado los primeros paréntesis. Ahora nos vamos a enfocar en lo que nos queda pendiente. Nos queda pendiente la multiplicación de estos dos paréntesis y fíjense ustedes que son las mismas cantidades en ambos. 4/9 m cuarta y 25 en ambos paréntesis y tengo un positivo y un negativo. O sea que otra vez puedo aplicar producto de la suma por la diferencia. El orden de los paréntesis, hemos dicho, respetamos el orden del paréntesis negativo. Primer término, bájenle a los micrófonos por favor un cachito. Primer término vamos a tener entonces 4/9 m cuarta elevado al cuadrado menos el segundo término que es 25 elevado al cuadrado. Bien, a ver, María Mercedes está en línea, por favor, habilite su micrófono y respóndame cuánto es 4/9 m cuarta elevado al cuadrado, María. María, ¿estás ahí? Ah, se ha ido a tomar mate. A ver, Elizabeth Álvarez, ¿cuánto es 4/9 m cuarta elevado al cuadrado? Profe, disculpen, ¿qué página es eso? Ahorita vamos a ver, vamos a acabar, por favor. Elizabeth Álvarez, prenda su micrófono. No está, estoy anotando yo acá en mi registro. Elizabeth, ¿cuánto es? 81. 81 al denominador, ya está bien ese 81 porque eleva 9 al cuadrado, pero en el numerador, ¿cuánto sería? 8. 4 elevado al cuadrado, 16. 16, profe. M elevado a ¿cuánto? Octavo. M elevado al octavo. Muy bien. Micaela Belén, por favor, prenda su micrófono. 25 elevado al cuadrado. Muy bien, nada. ¿Alguien que tenga el resultado? 50, profe. 50, profe. 625. Muy bien, alguien salvó ahí la respuesta. Error garrafal, 50, o decir 50 porque no estamos multiplicando. Mana. Ya, perdón, profe. Reenganche.
Manancancho, no. Mañana, por favor, acuérdense ya, por favor. Muy bien, Bueno, hasta bueno. acá tenemos resultado del ejercicio producto de la suma por la diferencia. Luego les he pedido en un tercer video que ustedes resuelvan el producto de los cubos. Cubo de un binomio, ¿sí? Y en el cubo de un binomio hay ejercicios de cubo de la suma y hay ejercicios de cubo de la diferencia. En el cubo de la suma y en el cubo de la diferencia, lo único que cambia son los signos, porque noten el resultado de un cubo de la suma y noten un resultado de un cubo de la diferencia. Es exactamente lo mismo, a excepción de los signos, ¿sí? Entonces, cuando dice razonemos y dice, ¿qué diferencia encuentras entre este caso con el cubo de la suma? La única diferencia que se encuentra son los signos, ¿no es cierto? Entonces tendremos que responder que la diferencia está en los signos. ¿Ya? Bien. ¿Cómo resolvemos un cubo? Vamos a hacer un ejercicio de cada uno, ¿ya? Así que, por favor, atentis, muy atentis, porque vamos a resolver un hito de cada uno. A ver, elija alguien alguien que ya haya resuelto, a ver, su tarea, elija algún ejercicio que tenga duda o quiera ver cómo se resuelve. Yo ya lo hice todo, profe. Ah, perfecto, muy bien. Very good. Profe, yo también ya le hice ya. Perfecto. A ver, vamos a resolver entonces uno de muestra a latín marín de dopingüe porque Cucaramácara títere fue. Todos ya hicieron. ¿Sí? ¿Habrá que Así que, resolverlo? ¿Cuál? La D. El inciso D. A ver, vamos a ver. Sí. Para elevar al cubo yo tengo que ver si se trata de la suma o se trata de la diferencia. En este caso, el inciso D que vamos a resolver es una diferencia. Lo que hacemos es elevar al cubo el primer término. Significa 7m elevado al cubo. Como es diferencia, los signos cambian, ¿no es cierto? Es menos y aquí aumenta un número. El triple producto del primero. 7m. ¿Qué tengo que hacer con este cuadrado. primero? Elevarlo al cuadrado, profe. cuadrado Al cuadrado. y multiplicarlo por el segundo. Por el, o sea, sí. por 2n. Ahora, hago al revés. Los signos se van intercalando. Anoté un menos, ahora anoto un más, porque estoy trabajando con el cubo de la diferencia. El triple producto de, ahora al revés, el primer término, o sea, 7m, por el segundo, que sería 2n al cuadrado. Elevado, exacto, elevado al cuadrado. Ahora noten, simplemente me falta anotar el signo intercalado, más, menos, o menos, más, menos, y luego procedo a elevar al cubo el segundo, que es lo único que me falta. 2n elevado al cubo. Entonces, elevo al cubo el primero, el triple del cuadrado del primero por el segundo, el triple del primero por el cuadrado del segundo y finalmente el segundo al cubo. Es como un sube y baja de cada término. ¿Ya? Resultados. A ver, aquí abajito nomás vamos a colocar para que no pierdan la visual. Multiplicamos 7 3 veces, como dice acá, 7 elevado al cubo, 7 por 7 por 7. Resultado. 343 m al cubo, profe. 343 m cubo. Bien, aquí M lo que hago es primero elevar al cuadrado. Es decir, escuchen niños, no voy a multiplicar. No voy a multiplicar 3 por 7 por 2. Mana. Tengo que primero elevar esto al cuadrado. 7 elevado al cuadrado es 49. 49. ¿No? Y recién multiplicar 3 por 49 por 2. ¿Ya? ¿Cuánto sale este número? 294, profe.
Muy bien, muchas gracias. 294. Y fíjense la parte literal que también es otro detalle. No voy a copiar M. nomás la M. Escuchen, escuchen. No voy M a copiar. cuadrado N. No voy a copiar directamente la M porque está siendo afectado por un exponente. Primero tiene que desarrollarse ese exponente y es por eso que va M cuadrado. En cambio, N no tiene ningún exponente, lo tengo que copiar. Ahora, el signo que sigue es positivo y hago lo mismo. No multiplico 3 por 7 por 2, sino que el que está al cuadrado primero tiene que ser desarrollado. 2 elevado al cuadrado es 4. 4. ¿no? O sea que multiplico 7 por 3 por 4. ¿Cuánto sale esto? 84 M N al cuadrado, profe. 84, muy bien. 84 y ahora vamos con las letras para los que están comprendiendo un poco despacio. Fíjense que la letra M no tiene ninguna operación pendiente, la copio, pero la letra N está elevada al cuadrado. O sea que anoto N al cuadrado. ¿Sí? Y finalmente anoto menos y elevo al cubo esta cantidad. 2 multiplico 3 veces. 2 por 2 por 2, 8. Y la letra N elevado al cubo. Y hemos desarrollado este cubo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué hubiera pasado si el ejercicio hubiera sido positivo, niños? ¿Qué hubiera pasado si el ejercicio Solo hubiera cambia el sido más? signo. Exacto. Lo único que hubiera variado Cambia el es esto, signo, ¿no es ¿no, cierto? Lo único que hubiera puesto es que todo sea positivo. Lo único que hubiera cambiado de todo el ejercicio. ¿Sí? Todas las cantidades seguirían siendo lo mismo. Eso tomen en cuenta, por favor. Me gusta mucho que algunos ya hayan podido entenderlo, que bien. Recuerden que no solamente tienen los videos que yo les mando, sino que ustedes en el mismo YouTube pueden seguir buscando lo mismo y van a poder ver otras explicaciones más. Finalmente, tenemos acá las actividades. No sé, la Josefina estaba haciendo algo raro. Bien, el último, el ejercicio número 2, dice, calcula la expresión algebraica que represente el volumen de los siguientes cubos. Cuando decimos volumen, nos referimos a multiplicar 3 dimensiones. El alto, el ancho y el largo. ¿Sí? Son 3 dimensiones. Y como las 3 miden lo mismo, es como multiplicar x más 5 por x más 5 por x más 5. Y en lugar de multiplicar tanto así, anotamos uno solo, ya que son 3 veces, multiplicamos una sola vez al cubo, profe. X más 5 y lo anotamos al cubo. Ese es el volumen. Entonces lo que tienen que hacer simplemente es desarrollar este cubo para dar con el resultado. ¿Sí? No lo vamos a desarrollar porque es bastante sencillito. El inciso B, el inciso B es lo propio. Fíjense, el volumen es 3y más 4z elevarlo al cubo, ¿no es cierto? Y luego lo desarrolla. ¿Ya? Sí. Eso sería, caseritos, de decirles que estudien para el día de mañana, porque vamos a dar examen de esos 3 productos notables